Bueno, ya que hemos entendido lo que es la electricidad, vamos a hablar ahora de los circuitos eléctricos. Ahí he puesto, como siempre, un par de ejemplos. He puesto que la electricidad, cuando colocamos determinados componentes en un circuito, comienza a circular para producir el funcionamiento de lo que es el circuito. Por tanto, lo primero que vamos a ver es qué es un circuito eléctrico. Bueno, pues un circuito eléctrico es una interconexión con conductores, que ahora veremos lo que es también el conductores, de dos o más componentes. Ahora veremos por qué he puesto dos y no uno, porque entre otras cosas no habría interconexión. Dos o más componentes que tienen una trayectoria cerrada. El circuito no se llama así por casualidad, sino que igual que en un circuito de Fórmula 1, donde vuelven a pasar por la parrilla de salida una y otra vez, los electrones tienen que salir de un generador, que ahora veremos lo que es, y volver a él para que el circuito funcione. Generalmente están diseñados para una finalidad, desde el punto de vista tecnológico, no desde el punto de vista científico. Fabricar un circuito que no sirva para nada, pues desde el punto de vista de la tecnología no tiene especialmente sentido. Si hay un elemento generador del cual parten los electrones, veremos que los generadores son los que ponen en movimiento los electrones, funcionará la rama del circuito que devuelva dichos electrones al generador del que partieron. Es decir, solamente funcionará el circuito si los electrones que han partido de él, pasando por todos los componentes, vuelven a ese generador. Podemos distinguir 5 tipos básicos de componentes en un circuito eléctrico. Primero, los generadores, los receptores, los conductores, elementos de control y elementos de protección. Estáis viendo que estos son candidatos a preguntas de examen. Empezamos con el generador. Son los componentes cuya misión son proporcionar energía eléctrica al circuito. Los electrones no se crean, no se destruyen. Los electrones están en el circuito. Lo que hacen los generadores es mover los electrones a través del circuito. Ejemplos de generadores, ahí tenéis. Por ejemplo, lo que es todo las pilas, que son generadores electroquímicos. Llamamos el generador electroquímico aquello que a través de una reacción química son capaces de mover esos electrones. Por ejemplo, las pilas más baratas son de cloruro de amonio, las de níquel cadmio, y tenemos, por ejemplo, las baterías de los coches, que hay una reacción que es ácido sulfúrico con plomo, que se está transformando en sulfato plúmbico, una sal de plomo, y mientras esas reacciones químicas haya alguno de los dos componentes que esté reaccionando, el generador electroquímico sigue moviendo los electrones. En el momento que esa reacción se agota, se dice que la batería o la pila se ha acabado. Podemos hacer una operación que es aplicarle corriente eléctrica en el sentido inverso a la que la pila la da, y entonces esa reacción química se revertirá, se irá hacia atrás. Si volveremos a los componentes anteriores, con lo cual diremos que la pila se recarga. Por otro lado, tenemos también las pequeñas y modernas baterías de litio que utilizan los ordenadores, teléfonos móviles, etcétera, etcétera. Pero también tenemos generadores electrodinámicos, es decir, que a partir de movimiento producen electricidad. Estamos hablando de los alternadores y dinamos. Es decir, en realidad están compuestos por imanes permanentes y bobinas de cobre que al girar lo que hacen es producir corriente eléctrica. Se produce una inducción. Y mientras lo mantengamos en movimiento, seguirán produciendo corriente eléctrica. Por otro lado, tenemos un caso de generador un poquito más raro, que son los generadores fotoeléctricos. Funcionan por efecto cuántico. Cuando la luz solar da en el semiconductor, que es la placa solar, pues libera o produce electrones que nosotros después recogemos. Como veis, son bastante delgadas, pero son muy aparatosas. Cubren muchísima superficie para captar toda la radiación solar. Y además, cada panel no produce mucha electricidad, por tanto, tenemos que acumular muchísimos paneles para que se produzca una cantidad importante de electricidad. Y luego, pues aquí he puesto algunas exóticas por rellenar el hueco. Por ejemplo, una curiosa que es generación, lo que se llaman termopares o generación termoeléctrica, que a partir de calor produce electricidad. Esto, digamos que sería un sistema con una tubería que si pasa por aquí agua caliente, que muchas veces son productos residuales
de empresas, etcétera, etcétera, pues este dispositivo, utilizando la atmósfera, que es un punto frío, y el agua caliente, que es el punto caliente, produce electricidad. O una batería curiosa, que es una batería nuclear, una batería radioactiva, que está hecha de tritio. Podemos encontrar otro tipo de batería radioactiva, pero me llamó mucho la atención esta porque es muy, muy pequeña y está pensada para instalarse en un futuro, si se legaliza, etcétera, etcétera, en dispositivos móviles, para que tengan un funcionamiento sin recarga durante mucho, mucho, mucho tiempo. Ahí tenemos símbolos de generadores, pero nosotros vamos a utilizar solamente poquito, no os asustéis, porque el que más nos va a importar es la pila, que ya la conocéis de años anteriores, que es una rayita pequeña representando el polo negativo y una rayita grande representando el polo positivo. Por otro lado tenemos las baterías, que son acumulaciones de pila. Tenemos también, hablaremos del generador sinusoidal porque hay corriente alterna, que ya explicaremos en otro vídeo, y que sería, por ejemplo, un enchufe de casa. Receptores. Se encargan de transformar la energía recibida de los generadores en el efecto o energía deseada. Ya sabéis que los humanos no usamos la electricidad directamente, sino que lo que hacemos es transformarla. Los receptores se encargarían de transformar la energía que llevan esos electrones en una energía que a nosotros nos interese más. La variedad es enorme. Pondremos algunos representativos. Por ejemplo, motores y sistemas electrodinámicos, por ejemplo, el motor de la lavadora, o la batidora, o un ventilador, o un timbre, los motorcillos eléctricos de juguete. Por otro lado, sistemas termoeléctricos, es decir, que utilizan electricidad para calentar o enfriar, por ejemplo, la vitrocerámica, o un termoacumulador de agua caliente eléctrica, o el aire acondicionado. Por otro lado, dispositivos de iluminación que cogen la energía y la transforman en luz. Por ejemplo, la bombilla Edison, bombilla de filamento incandescente, normal, bombilla escolar, prácticamente de dispositivos juguete, o las modernas bombillas LED. Y por último, otros dispositivos, una variedad de dispositivos. Aquí he puesto un zumbador, que un dispositivo le aplica corriente eléctrica y pita, ordenadores, equipos de música, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sí que vamos a utilizar todos los símbolos, porque prácticamente todos son muy usuales. La bombilla, que ya sabéis también de años anteriores, que un círculo con una aspa dentro, una cruz dentro, una X dentro y las dos polos por los cuales pasaría la corriente. El LED, que es un diodo luminescente, que la corriente solamente pasa en una sola dirección, la A y la K no hacen falta, pero hay que ponerle esas dos flechitas indicando que emiten luz. Zumbador, que es un dispositivo cuando le aplica corriente eléctrica pita, o el motor, que no le hace falta esa rayita, sino que simplemente con el círculo y la M interior. Luego la resistencia, ya he contado en clase que hubo un intento de cambiar los símbolos, pero que no prosperó, y al final pues nos quedamos con todos los símbolos, tanto los antiguos como los modernos. Esto es el símbolo de resistencia moderno, y este es el símbolo de resistencia antiguo, pero que podemos utilizar sin ningún tipo de problema. Aquí tenéis una resistencia discreta, un componente electrónico que hace de resistencia, pero veremos que realmente la resistencia puede representar a cualquier aparato, incluso a un motor, a una lámpara. Sería un dispositivo genérico, por así decirlo. Y el altavoz, bueno, porque lo dibujamos o lo representamos simbólicamente de esa manera. Conductores son las vías por las que la electricidad pasa de un componente a otro. No tiene mucho misterio. Tenemos cables de alta potencia, la distribución de energía eléctrica a través de los países, pues se produce a través de las instalaciones de alta tensión. Son cables muy gruesos, formados realmente por trenzado de muchísimos cables. A veces se le pone un alma, un núcleo interior de un material mucho más resistente para que no se parta por la tensión a la que están sometidos. Por otro lado tenemos los de media potencia, que se utilizan pues en baterías, en instalaciones un poquito donde la intensidad, digamos, sea alta. Y tenemos los de baja potencia, que son los habituales de casa, los que tienen dentro del calefactor, del televisor, etcétera, etcétera. Y por último hablamos de los de señal, que realmente más que intentar transportar
energía lo que intenta es transportar información. Por ejemplo, este sería el cable típico de Internet, se llama UTP categoría 5 o 6 actualmente, y realmente está formado por 4 pares trenzados muy finitos, con un alma aquí de plástico para que no se rompa. Y bueno, y aquí os he puesto otro ejemplo de cables de sonido, de vídeo, etcétera, etcétera, que realmente no transporta potencia, sino que transporta información. Elementos de control. Bueno, pues son dispositivos que permiten interrumpir, desviar, en general controlar de forma manual o programada los flujos de corriente eléctrica. Ahí he puesto corte y derivación manual. Pues tenemos interruptores típicos. Esto sería un conmutador axial que le giramos y puede conmutar distinto, no es un potenciómetro. Un interruptor de parada de máquinas de emergencia para que la máquina pare. Interruptores de llave, también interruptores que si no queremos que alguien lo accione, le ponemos una llave. Los interruptores de pared que tenemos normalmente en casa. Tenemos también dispositivos electromecánicos, por ejemplo un relé que un ordenador puede encender y apagar la luz mediante este dispositivo. Es electromecánico porque el ordenador aplicaría una corriente eléctrica, un electroimán, y haría el efecto del dedo, es decir, movería las palanquitas para accionar lo que es el interruptor. Por otro lado, por ejemplo, un temporizador, que lo programamos a una determinada hora para que funcione. Tenéis otro tipo de temporizador, este es analógico y este es digital. O tenemos dispositivos de baja potencia, como los interruptores de las motocicletas, de los coches, interruptores escolares, ¿vale? Como podéis ver aquí. O dispositivos interruptores electrónicos, por ejemplo, los PLCs autómatas que se pueden colocar en industria o en casa para que apague las luces de forma automática, controle el consumo de los dispositivos, o incluso lo que es el termostato del aire acondicionado, que es capaz de controlar la corriente eléctrica del motor del aire acondicionado para que se ajuste a la temperatura deseada. Aquí tenéis símbolos de los diferentes dispositivos de elementos de control. Tenemos el interruptor, que realmente es un puente que baja y cierra, permitiendo que los electrones, cuando este puente está bajo, por así decirlo, se dice que el interruptor está cerrado, entonces puede pasar la corriente por aquí, y si se abre el interruptor, se dice el interruptor está abierto, la corriente no pasa. Repito, es como un puente. Cuando está el puente agachado, pues los electrones pasan. Está abierto, ahora mismo no pasaría la electricidad. Los pulsadores, a diferencia de los interruptores, el interruptor se queda en el estado que tú le das con el botón, se queda encendido o apagado. Sin embargo, el pulsador solamente se activa cuando yo lo aprieto. Esto sería un pulsador que se llama normalmente abierto, porque no pasaría la electricidad cuando no lo estoy pulsando, y este se llamaría normalmente cerrado, es decir, que estaría pasando la electricidad siempre, excepto cuando yo lo pulso. Cada uno tiene sus aplicaciones. Explico una aplicación del normalmente abierto y es el timbre de la casa. El timbre de la casa no está sonando habitualmente porque no está pasando la electricidad. Cuando alguien llega, pulsa y entonces empieza a sonar el timbre. Cuando levanta el dedo, deja de sonar. Si fuese un interruptor el que estaría en la puerta de la casa, pues nos volveríamos locos, porque alguien podría pulsarlo y salir corriendo y dejarnos el timbre sonando. Esto sería, aquí ponen microinterruptores, pero realmente este símbolo es del conmutador, que lo tenemos aquí. El microinterruptor, muy parecido a un pulsador, está intermedio entre un pulsador y un conmutador. ¿Por qué? Porque estos microinterruptores lo que hacen es detectar cuando ha ocurrido un evento. Por ejemplo, la puerta del colegio, cuando llega al final, pulsa un dispositivo de este tipo indicándole al ordenador que se ha llegado al final de la trayectoria. Se suelen llamar también este tipo de dispositivos finales de carrera. Aquí tenemos un conmutador que lo que hace es o bien mandar la corriente hacia acá, o cuando se le activa, manda la corriente por otro lado. Ya veremos que es fundamental para hacer un montaje típico, se llama vaivén eléctrico. Y esto es un conmutador que lo que hace es un doble conmutador, se accionan dos conmutadores a la vez. Y este es el que hemos visto antes, que es el relé, que el ordenador metería una corriente eléctrica aquí y este dispositivo lo que haría sería cerrar este interruptor. Elementos de protección. Son dispositivos que permiten controlar de forma automática el flujo eléctrico para salvaguardar la destrucción de los circuitos, para evitar los incendios y en especial para salvar la vida de las personas por electrocución.
Lo primero que vamos a hablar es de los fusibles. Los fusibles lo que hacen es proteger a los circuitos. Ahí tenéis que como es un fusible, es como un cilindro con las puntas metálicas y un pequeño hilo que tiene al interior. Y ahí tenéis un circuito donde está colocado ese fusible. Por ejemplo, vuestro televisor lo tiene. Si por casualidad se produjese una sobretensión, es decir, que nuestro distribuidor de electricidad se equivocara y nos metiera más tensión de la cuenta en la casa, pues este pelo que está aquí se fundiría, porque intentaría pasar más intensidad de la cuenta. La reparación sería muy barata, porque este dispositivo cuesta apenas unos céntimos y consistiría en retirarlo de aquí y colocar uno nuevo. Evitaría que todo el resto de los componentes se destruyan. En la entrada de la casa, debajo del contador, normalmente suele haber dos fusibles grandes. Ahí estáis viendo, en una imagen, una fotografía de esos dos fusibles que están en el contador de la casa, para también evitar que si entra demasiada intensidad dentro de la casa, pues que no ocurra un desastre, un incendio o nos queme todos los aparatos de la casa. Por otro lado tenemos los magnetotérmicos. Los magnetotérmicos son dispositivos que detectan de alguna manera la temperatura de los cables de la casa. En el caso de que la temperatura también se le suele llamar PIAs, pequeños interruptores automáticos, ¿vale? En el caso de que la temperatura del cable o realmente la intensidad que está pasando sea mayor de la cuenta, este dispositivo salta y corta la electricidad que está pasando por esa línea en concreto, de manera que evita que haya incendio. Magnetotérmico evita que se produzcan incendios en las casas. Ahí tenéis un cuadro que seguramente alguno habrá visto en su casa, en la entrada, aunque alguno de los elementos que están aquí lo mismo no lo tiene en su casa, porque esto es una instalación relativamente moderna. Y aquí tenéis imágenes de los magnetotérmicos, ¿vale? Estos que están aquí serían los magnetotérmicos que os he puesto ahí en la imagen de la parte inferior izquierda. Por otro lado, tenemos los diferenciales. Diferencial en el cuadro solo suele haber uno. El diferencial lo que hace es contar de alguna manera los electrones que entran dentro de la casa y cuentan los que salen. La normalidad sería que fuese la resta entre los que entran y los que salen sean cero, porque si es un circuito, todos los electrones que entran dentro de la casa tienen que salir. Si eso no ocurre es porque se están escapando electrones dentro de la casa. Por tanto, el diferencial lo que nos va a hacer es protegernos de la electrocución. Cuando alguien se está electrocutando, detecta que se están escapando electrones y por tanto el dispositivo corta lo que es el suministro eléctrico completo de la casa y evita la muerte. De manera que el diferencial es el dispositivo que evita la muerte por electrocución. Este botón que hay aquí justo arriba se llama prueba diferencial. Se supone que deberíamos hacer una prueba diferencial cada cierto tiempo, cada año, cosas así, para ver que lo que es el diferencial, perdón, está correcto, está funcionando, nos está protegiendo. Entonces, deberíamos pulsarlo una vez al año al menos para comprobar que salta el dispositivo. Lo que pasa es que, claro, tiene el inconveniente que nos va a dejar la luz en la casa prácticamente sin corriente eléctrica durante unos segundos. En un momento dado donde nos vayamos a ir de vacaciones o cualquier cosa de este tipo, sería interesante probarlo dándole al pulsador. Por otro lado, un elemento que no suele ser habitual, sí que es habitual ahora en las instalaciones modernas, es el protector de sobretensiones. Este protector de sobretensiones, que ahora creo que es de obligado cumplimiento, resulta que lo que hace es comprobar la corriente eléctrica que nos tiene que suministrar nuestra compañía. En principio tiene que ser 230 voltios. Si entran más tensión de la cuenta, el dispositivo debería cortar toda la corriente eléctrica de la casa. Debería no permitir que una corriente no adecuada entre dentro de la casa. También nos protegería, en cierto caso, de un rayo que cayera cerca y que produjese una elevación de la tensión anómala en la línea nuestra, pues debería protegernos también de un rayo. Pero por otro lado, tenemos lo que son los pararrayos. Los pararrayos, como os he contado antes, se instalan en lo alto de alguno de los edificios. Generalmente ofrecen un paraguas de protección a todos los edificios de alrededor. Por tanto, la planificación del ayuntamiento, en función del número de rayos que hayan caído, etcétera, etcétera, hará una planificación de la distribución de los pararrayos, de manera que podéis estar tranquilos porque vuestra casa generalmente está protegida contra la caída de rayos.
El pararrayo tiene más o menos esta forma, con esas puntas. Esto es un pararrayo comercial que he sacado y se conecta desde la parte alta de la Tierra con un cable hasta la Tierra. De manera que los electrones, cuando caen, se van vaciando y llegan hasta la Tierra para evitar que esos electrones provoquen daño a la vivienda. Ahí tenéis todo también otros esquemáticos de los símbolos y los elementos de protección. Ya diré en clase cuáles utilizaremos y cuál no. En principio no vamos a utilizar ninguno, simplemente que lo conozcáis. Hoy tenéis un resumen básico de todos los símbolos, que este sí sería una tablita interesante para que la tengáis. Pues tenéis la pila, las baterías, las bombillas, la resistencia, pseudoforma, el motor, un timbre, un relé, un interruptor, un pulsador, un conmutador, un fusible, un amperímetro, que ya veremos lo que es un dispositivo para medir la intensidad que está pasando por un cable, un ohmmetro para medir la resistencia, un voltímetro para medir los voltios. Esto sería un cable y un cruce se hace con un punto. ¿Vale? Este sería una tablita. Aquí hay unos cuantos ejemplos que sería un resumen bastante interesante de todo esto.